Cantaré al Señor un canto de gozo, le diré por siempre maravilloso, maravilloso, digno de todo honor. Canto de gozo, cantaré al Señor un canto de gozo, le diré por siempre maravilloso, maravilloso, digno de todo honor. Gritaré, cantaré con júbilo y poder. Gritaré, alabaré en Jerusalén. Gritaré, cantaré con júbilo y poder. Gritaré, alabaré en Jerusalén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Como esta y todas las noches, es un gran gusto que estés acá con nosotros, que estemos contigo. El día de hoy es miércoles santo, miércoles 17 de abril del año 2019, y estamos transmitiéndote desde el área metropolitana de la Ciudad de México, Tierra Santa, la única, no aceptes imitaciones. Pero pues el día de hoy vamos a tener un tema de verdad impresionante y que te va a traer una gran bendición. Vamos a leer varias citas bíblicas, pero te aseguro que la que vamos a leer el día de hoy te dejará con una marca de bendición, una marca de responsabilidad y una marca en donde Dios nuestro Señor el día de hoy va a hablar a tu corazón y sobre todo a ti, mi hermano y mi hermana, que pudieras estar pensando en dejar la lucha o en pensar que Dios no quiere que te restaures. Así que será un gran tema porque hablaremos hoy de las emociones en la espiritualidad. Secuestradas. Bueno, pues el tema se antoja interesante y es porque hemos venido hablando de la espiritualidad para entender los procesos de conversión para la restauración matrimonial. Así que te aseguro que si prestas atención, que si estamos atentos, vas a encontrar de verdad el día de hoy un tema de gran bendición. Así que comenzamos. Cantaré al Señor un canto de gozo, le diré por siempre maravilloso, maravilloso, digno de todo honor. Canto de gozo, cantaré al Señor un canto de gozo. Gracias a todos los hermanos y hermanas que nos hacen favor de saludar. No alcanzo a ver, pero al final del programa siempre veo los chats y me instruyen mucho. Y bueno, pues gracias mis queridos hermanos y hermanas que disponen su tiempo
sus horas, sus momentos para ver este programa, que lo hemos hecho con todo nuestro cariño y humildad, pidiéndole a Dios nuestro Señor sea quien nos inspire para dar el tema, para saber qué tema es el importante que necesitamos compartir y sobre todo para que el Espíritu Santo haga en mí humildemente una palabra de esperanza y de amor para ti en tu proceso de restauración y conversión y en nuestros procesos diarios que día a día estamos llevando. Para ti, por supuesto, la unción del Espíritu para que a través de los dones de consejo, sabiduría, inteligencia, visión, podamos entender cada uno de nosotros en nuestras problemáticas qué es lo que la palabra de Dios el día de hoy tiene para ti. Pero te aseguro que la palabra de Dios el día de hoy no solo será impresionante, sino que dejará en ti una gran bendición. En un momento más vamos a orar y yo te invito a que oremos por tus necesidades, por tus alegrías, por tus bendiciones, por tus preocupaciones, por lo que no te deja estar para que puedas escuchar bien este programa. Y muy en especial vamos a pedirle a Dios nuestro Señor por aquellos hermanos y hermanas que cometerán pecados graves delante de Dios, pidiéndole a Dios que no sean nuestros cónyuges, pidiéndole a Dios nuestro Señor que no sean pródigos y pródigas, los que esta noche, ¿verdad?, cometan pecados graves delante de Dios. Así que intercederemos por ti, por tu esposo y tu esposa, donde quiera que estén. Gritaré, cantaré con bonito poder, danzaré, gritaré, saltaré, alabaré y me gozaré, saltaré, alabaré y me gozaré, saltaré, alabaré, me gozaré. Me gozaré. Me gozaré. Gracias a todos los que nos hacen favor de ver de diferentes ciudades, estados, de aquí de la República Mexicana y del extranjero, Estados Unidos, Ecuador, Colombia, Argentina. Gracias a todos los que nos hacen favor de estar escuchando en este momento. Y bueno, como te lo propuse, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios nuestro Señor por la situación que el día de hoy tengas. Y le vamos a pedir a Dios, oh Señor, que en una sola voz, como siempre lo hacemos, todo lo que hagamos y digamos, ¿verdad?, tenga un solo propósito, aunque sean diferentes nuestros intereses y necesidades, para que a través de esta oración y de esta unción que le pedimos a Dios, que a través de su Espíritu Santo tome nuestras súplicas, nuestro agradecimiento, lo lleve delante de nuestro Dios Padre como una ofrenda agradable para Dios, como una muestra de nuestra fe, como una muestra de nuestra disposición y de decirle, Señor, creemos en ti, delante de ti nos postramos y nos ponemos para que tú, Padre Dios, nos ayudes, para que tú, Padre, veas por nosotros y también para agradecerte todo por cuanto nos has dado. Hoy en especial, que es miércoles santo, miércoles 17 de abril del año 2019, donde Dios nos permite una vez más estar preparando un bendecido tema para ti, mi hermano, por supuesto para nosotros y para todo aquel que lo necesite. Así que, mi querido hermano y hermana, vamos a ponernos en presencia del Señor y te invito para que tu oración y la nuestra sea una sola y lo hagamos mostrándoselo a Dios, ya sea que escribas o que lo digas, que sea esto lo que nos identifique delante de Dios para estar en su presencia bajo este propósito. Así que todo lo que hacemos es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y decimos todos amén, amén y amén.
Señor, yo te sigo y quiero. Vamos a orar y decimos, Padre Dios y Padre bueno, en esta noche, Señor, estamos todos reunidos a orar de aquí, de Jesús salvando matrimonios y familias, los que están en batallones, los que aún no están, pero ven y escuchan nuestros programas, Padre, que los consideramos ya de esta familia, Padre. Te damos gracias infinitas, Señor, porque permites que dispongamos el tiempo, que dejemos muchas actividades, incluso familiares, Padre, para dedicarlo a ti, Señor, y a este ministerio. Hacemos con mucho cariño, con mucho amor, Padre, con mucha humildad. Por lo que te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo esté presente en estos estudios, los que estamos aquí presentes. Para mis hermanos y hermanas, en cualquier lugar donde estén, Señor, ya sea que estén ya vacacionando, en sus casas, en sus trabajos, quienes nos escuchan en repetición, Padre, donde quiera que se encuentren, Señor, te pedimos por ella y por él, mi hermano y mi hermana. Padre, te pedimos que el Espíritu Santo ponga control, Señor, en todas nuestras situaciones, especialmente, Padre, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en todo lo que nuestra cabeza piensa, nos dice, nos atormenta, nos enseña, para que, Padre, podamos poner el día de hoy un control y no sea esta, Señor, una detonación o un detonador desmotivante en nuestros procesos. Que sepamos a través, Padre, de tu Santo Espíritu controlar nuestras emociones, Señor, en este difícil caminar. Pero que de tu mano es posible lograrlo con toda la certeza, Señor, salir adelante, triunfantes y victoriosos, Padre. Permite, Señor, que mi persona y mi palabra, Señor, sean utilizadas por ti para que pueda compartir, Señor, dignamente tu palabra y que este programa, Señor, sea bendecido para todos nosotros. Para mi hermano y mi hermana, una unción del Espíritu, para que tengan ese entendimiento cada uno, Padre, que necesitan las preguntas, respuestas, Señor, y soluciones para su vida. Así pues, háblanos, Señor, que nosotros, tus siervos, escuchamos. Todo esto te lo pedimos y suplicamos por el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, pues le damos las gracias a nuestro coro youtubero que nos ha interpretado estas dos alabanzas, que esperamos que, bueno, pues motiven tu espiritualidad en esta hora y en este momento. Gracias, coro youtubero. Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar y le doy gracias a Dios porque está de aquí de oyente mi esposa Clau, quien les manda un saludo a todos y a todas. Buenas noches, amados hermanos, aquí también listísima para disfrutar de este gran tema. Amén, gracias Clau. Y bueno, pues mi asesora, mi directora espiritual y familiar aquí presente, lo cual me da mucho ánimo para poder compartir este y todos nuestros temas. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, como siempre hemos tenido un buen control sobre los chats, todo lo que estamos escribiendo, acuérdate que queda grabado, así que yo te pido de favor que todo lo que escribas le pidas a Dios nuestro Señor también, que sea edificado, que sea de edificación y sirva para quienes ven los programas, que por supuesto puedan ser de bendición para todos los que lo leen. Así que yo te pido que guardemos un momento de silencio en cuanto a los chats, dejamos de escribir porque vamos a leer la palabra de Dios. Y después ya sabes que pido tu comentario. Sin embargo, bueno,
Yo quiero empezar haciéndote una pregunta. ¿Sabes realmente cuál es el plan de Dios para ti, mi querido hermano, mi querida hermana? Por supuesto que muchos de nosotros podemos decir la restauración, la conversión, que vuelva mi esposa, que vuelva mi esposo, y todo eso está bien. Pero ¿qué te parece si realmente vemos la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos dice sobre un buen plan y sobre una bendición? En este momento voy a pedir que dejen de escribir, porque la lectura que vamos a ver que Dios nos va a dar en este momento es una lectura de gran bendición, pero es una lectura muy fuerte. Yo en todos estos años no recuerdo haberla leído, haberlo visto y sobre todo reflexionado en esta palabra, porque es meramente estricta para cumplirse, porque es palabra de Dios. Y te aseguro que quien el día de hoy esté tan valiente en su proceso, será una palabra muy fuerte. Para los que, bendito sea Dios, estamos trabajando en el camino y en nuestra conversión diaria, será una palabra de aliento y de bendición. Así que, ¿cuál es el plan de Dios? Vamos a leerlo si te parece bien y vamos a pedirle a nuestro señor director que nos ponga, por favor, las Sagradas Escrituras. Señor director, pónganos Sagradas Escrituras, por favor. Bien, la palabra de Dios, vamos a leer el día de hoy el libro de Proverbios, el capítulo 24. Vamos a leer una primera lectura que es el verso del 1 al 3 y una segunda parte que es del verso del 8 al 12. Así que mucha atención porque la palabra de Dios nos dice así: no envidies ni busques la amistad de los malvados, pues solo piensan en la violencia y solo hablan de matar. Deme un segundo porque se fue la lectura de la pantalla, me estaba diciendo el señor director, y es importante que la veamos todos. Ahí está. Vuelvo a leer y una disculpa. El libro de Proverbios, capítulo 24, versos 1 al 3 y 8 al 12, dice así: no envidies ni busques la amistad de los malvados, pues solo piensan en la violencia y solo hablan de matar. Construye tu casa con sabiduría y entendimiento, y llena sus cuartos de conocimiento, que es el más bello tesoro. El que solo piensa en la maldad se gana el título de malvado, y el que solo piensa en pecar se gana el título de necio, y nadie los aguanta. Quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Haz cuanto puedas por salvar a los que van camino a la muerte, porque Dios todo lo sabe y no podrás alegar ignorancia. Si no lo haces, recibirás tu merecido. Palabra de Dios. Wow. Impresionante la lectura. Seguramente te vas a quedar con lo último, pero hay mucho rescatable en todo este texto. Primero necesitamos forjarnos un plan, mi querido hermano y hermana. Hemos hablado muchas veces de los objetivos, de los motivadores que debemos de tener, ya que si tú de alguna manera no tienes motivadores, los distractores siempre te ganarán y abandonarás como siempre los procesos y lo que emprendas. Por supuesto, cuando yo te preguntaba al principio qué era el plan de Dios para ti, cuál era el plan que Dios quería para ti, bueno, pues veíamos precisamente el que, por supuesto, la conversión, la restauración, pero aquí viene algo muy interesante. Fíjate muy bien lo que la palabra de Dios nos dice. Estamos hablando el día de hoy sobre el tema de los pensamientos, así que quiero, por favor, que vean muy bien ciertas palabras que son claves. Voy a leer la lectura y me voy a detener en algunas partes. Dice así: no envidies ni busques la amistad de los malvados,
pues solo piensan en la violencia y solo hablan de matar. Aquí hay algo, mi querido hermano, mi querida hermana, póngame, por favor, señor director, la cámara, porque quiero ver los chats. Aquí hay algo muy, muy cierto, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Con quién te juntas? ¿A quién le preguntas o de quién te haces aconsejar? ¿De alguien que está peormente contra la pared en la fe? ¿Alguien que no lleva una espiritualidad? ¿Al que viene atrás de ti o al que siempre anda volteando atrás de ti? O peor aún, ¿al que no te lleva a Dios? ¿O tú sigues o le haces caso al que te invita a hacer cosas secretas, ocultas, a escondidas? ¿A quién le haces caso? ¿A alguien que divide? Y sobre todo, ¿qué tipo de emociones te dejan? Querido hermano y hermana, esto es bien, bien importante. Si aquí la palabra de Dios nos dice no busques las amistades de los malvados, pues solo piensan en violencia y solo hablan de matar. Aquí uno dirá, bueno, pues qué exagerado matar. Yo te diré que no. Aquí a cuántos no le han matado su lucha, a cuántos no le han matado su fe, a cuántos no le han matado su posibilidad de restauración. Si gustas escribir, es momento. Si quieres escribir algún comentario, adelante. ¿A quién no le han dicho, y sobre todo circuló en nuestros batallones, que Dios no restaura todos los matrimonios? ¿Realmente es alguien que te lleva a Dios? ¿O habla de matar tu fe y tus esperanzas? Qué tremendo es esto. ¿De quién te haces juntar? Ahora, si al principio yo te dije, mi querido hermano y hermana, ¿cuáles son los planes que Dios tiene para ti? Esto es lo ideal, porque la palabra de Dios es muy directa para todos los que estamos trabajando en Jesús, salvando matrimonios y familias. ¿Por qué? Porque es nuestra casa y es nuestro hogar. El verso 3 dice, construye tu casa con sabiduría y entendimiento. Mi querido hermano y hermana, yo estoy seguro que el día de hoy, a través de la restauración por la cual estás trabajando todos los días, en tu conversión, en que Dios nuestro Señor esté trabajando en tu cónyuge, estás diariamente construyendo esa casa. Pero si la haces con el consejo de las personas que te dije, y sobre todo que no te llevan a Dios, que dividen, que chismean, que rumoran, no estarás construyendo con sabiduría y más aún entendimiento. Entendimiento, mi querido hermano y hermana, entender lo que Dios te dice. Entender cuál es el plan de Dios. Dice el verso 4, y llena sus cuartos de conocimiento, que es el más bello tesoro. Es impresionante que muchos hermanos y hermanas no quieren estudiar. No les gusta escuchar los más de 1,300 programas que tenemos el día de hoy, y lo digo con todo cariño y humildad, y lo digo para que veas nada más todas las herramientas que hoy ha dispuesto Dios para ti en este ministerio, que son absoluta y totalmente gratuitas y que las puedes ver cuantas veces quieras, compartir cuantas veces lo necesites y, sobre todo, que sean herramientas para tu proceso. ¿Llenas cada cuarto de tu casa con conocimiento? Esto es, saber actuar en ese cuarto de tu esposo o tu esposa pródigo o pródiga que no está. En ese cuarto en donde están los hijos nacidos. En ese cuarto en donde hay promesa de Dios en hijos por nacer. Que son dos cosas diferentes, pero que se necesita entendimiento y conocimiento para saber cuál es la voluntad de Dios y cómo dirigirte. Cuando tú, mi querido hermano y hermana, haces una combinación de sabiduría, entendimiento y conocimiento, fíjate muy bien porque te vas a hacer millonario y nos vamos a hacer millonarios, dice la palabra del Señor, que es el tesoro más bello. Apúntenlo por ahí, por favor. Sabiduría, entendimiento y conocimiento, los tesoros más bellos que Dios nos da.
Fíjate la fuerza del verso 8 que dice, el que solo piensa en la maldad se gana el título de malvado. El que solo piensa en pecar se gana el título de necio y nadie los aguanta. Querido hermano, mi querida hermana, cuando uno deja el proceso de conversión, de lucha y hace caso al mundo, si no le haces caso a Dios, no es bueno, es mal, es una malicia, es malo. Te puedes ganar un título de malvado y malvada. Si tú estás pensando en lo que muchos llaman segundas oportunidades y rehacer tu vida, la realidad es que te vuelves pecador o pecadora. Y la palabra de Dios nos dice que te ganas el título de necio y de necia. Esto quiere decir que los que hemos sido pródigos y pródigas, nos creímos nuestras propias mentiras, nos creímos nuestros propios engaños y lo último que creemos es en la palabra de Dios. Así que fíjate qué tremendo todo lo que guardamos en nuestra cabeza y en nuestra mente. Pero fíjate muy bien el verso 10, porque nos va a hablar la palabra de Dios muy directo. Yo le pido en este momento al Santo Espíritu de Dios que ponga en ti y en mí sabiduría, inteligencia y visión, y sobre todo, la fuerza de la palabra de Dios. El verso 10 nos dice, quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Es terrible cada problema que tenemos todos los días, sin lugar a dudas. A veces decimos que no solo nos llueve, sino que nos graniza, que nos llueve sobre mojado, y bueno, cuántas palabras de desolación tenemos. Pero lo peor que puede haber es que cualquiera se rinda ante un problema. Lo terrible es que no demuestres fuerza ni carácter. Hace un par de semanas mi esposa Clau nos habló del carácter. Si no tienes carácter, mi hermano y mi hermana, para defender lo tuyo, para defender lo que amas, para defender lo que Dios te ha prometido, cualquier cosa, y en esta noche que vamos a hablar de las emociones, cualquier emoción mal encaminada te hará fácilmente perder la meta, perder el objetivo. Ahora, mi querido hermano, mi querida hermana, fíjate muy bien porque esta lectura, este último texto es demasiado fuerte y demasiado directo para todos. Dice el verso 11, haz cuanto puedas por salvar a los que van camino a la muerte, porque Dios todo lo sabe y no podrás alegar ignorancia. Si no lo haces, recibirás tu merecido. Palabra de Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, unos podrán verlo como una mala noticia, o muchos igual y no le habrán entendido o harán que no le entienden. Pero aquí hay una advertencia muy, muy fuerte. El libro de Proverbios que hemos leído habla de construir una casa, habla precisamente de este ministerio. Quienes están y estamos construyendo todos los días nuestra casa a través de la conversión, de la intercesión por pródigos y pródigas, de la intercesión por hijos nacidos y por la bendición de hijos por nacer. Nos habla de cómo sobre cada recámara, cada lugar de la casa, de nuestro hogar, debemos de llenarla de conocimiento para saber cómo actuar en diferentes partes. Nos habla también que no podemos rendirnos ante un problema.
porque entonces no demostramos fuerza ni carácter delante de Dios. Pero aún más grave, mi querido hermano y hermana, lo voy a volver a leer. Fíjate muy bien lo que la palabra de Dios dice. Haz cuanto puedas por salvar a los que van camino a la muerte, porque Dios todo lo sabe y no podrás alegar ignorancia. Si no lo haces, recibirás tu merecido. Wow. Qué fuerte, ¿no es cierto? Qué fuerte. ¿Y por qué la palabra de Dios hoy es tan fuerte y tan directa? Hoy es miércoles santo. Mañana empieza el jueves santo, en donde muchos sabemos lo que sucede, que Dios, Jesucristo nuestro Señor, en un acto de humildad, le lava los pies a sus apóstoles. Es cuando hace la oración en el Getsemaní, porque sabe lo que se viene y que su tiempo se va a cumplir, y sabe que se verá llevado a muerte. Mi querido hermano, mi querida hermana, lo que estamos por vivir en unos días es el plan de amor más grande que Dios tiene para ti, para mí, para tu pródigo y tu pródiga, para tus hijos nacidos y por nacer, que es el plan de amor que en la cruz nos da la salvación. No es cualquier cosa y no es en balde ni en vano este sacrificio de amor. Por eso hoy la palabra de Dios nos dice, y aquí yo te pregunto, ¿hay alguien que tengas que salvar en tu casa que va camino a la muerte? Muerte incluso sin declararlo, pero esta es la realidad, a la vida, la muerte física. Muerte al matrimonio, muerte a ser padre, a ser madre, muerte a la felicidad, muerte a los planes que Dios tiene para ti, con ella y con él, muerte a las esperanzas de restaurar un matrimonio, muerte a la persona con la que se involucran por meterlos en un pecado mortal, muerte al entorno, porque como dice la palabra, el que solo piensa en la maldad se gana el título de malvado, y el que anda malvado en todo su caminar, puras cosas de maldad hace. Así que mi querido hermano y mi querida hermana, no es cualquier palabra de Dios la que estamos leyendo el día de hoy. Dios todo lo sabe. Así que no podremos alegar ignorancia. El día de hoy aproximadamente nos están viendo 300, 400 personas en vivo. Así que hay 400 personas, hermanos y hermanas, a los cuales Dios nos está invitando a trabajar con sabiduría y entendimiento. Fíjate bien, primero Dios nos hace una promesa. Construye tu casa con sabiduría y entendimiento y llena sus cuartos de conocimiento, que es el más bello tesoro. La palabra de Dios, sin lugar a dudas, le sonó dulce y ha de haber estremecido nuestro cuerpo, todas nuestras entrañas, como dice la palabra, al saber y decir, estamos cumpliendo con la palabra de Dios, estamos en ese caminar, y al estar cumpliendo, yo sé que tengo un tesoro bello porque aquí Dios me lo da. Sin embargo, puede ser que muchos hermanos y hermanas, si esto no se trata de jupitinianos ni jupitinianas, todo aquel hermano y hermana que no está haciendo cuanto pueda por salvar a los que van camino a la muerte, porque Dios lo sabe todo, no hay excusas ni pretextos. La palabra de Dios es puntual. Si no lo haces, recibirás tu merecido. Wow, qué tremenda palabra. Yo pido, Padre Dios, en esta noche por mis hermanos y hermanas, por todo aquel, Señor, que no está siguiendo tu palabra, todo aquel, Señor, que no está llevando como debe de ser su proceso, su lucha,
que ha dejado, Señor, de lado este proceso, que algunos minimizan todo esto como tirar la toalla, no se dan cuenta, Señor, que están dejando de lado al esposo y a la esposa en una situación de muerte. Señor, ¿qué más puede haber de merecido que algo que no nos guste, que no querramos, pero tú nos adviertes que recibiremos nuestro merecido? Y lo merecido no es la salvación, porque iríamos en contra de tu plan. Yo te pido, Padre, que tengas piedad y misericordia de todos nosotros y en especial, Señor, de quienes el día de hoy no estén trabajando, haciendo todo por cuanto puedan, por salvar a los que van camino a muerte. Por favor, Señor, ten piedad y misericordia de nosotros. Ahora, si el tema entonces el día de hoy es sobre las emociones, vamos a estudiar qué son las emociones. Tú sabes que en algunas ocasiones cuando comparto temas, necesitamos entender y comprender las palabras, los significados de cada cosa, de cada situación o del tema que estamos hablando. Eso me lo enseñaron cuando iba a la escuela de evangelización el padre Víctor Pimentel, al cual donde Dios lo tenga, que sea bendecido. Maestro de mi esposa Clau también, cuando estudiamos en algún momento. Dice algún término que me encontré en la web, dice, ¿qué son las emociones? Las emociones son reacciones que todos experimentamos. Alegría, tristeza, miedo, ira. Son conocidos por todos nosotros, pero no por ello dejan de tener complejidad. Aunque todos hemos sentido la ansiedad o el nerviosismo, no todos somos conscientes de que un mal manejo de estas emociones, escúchame muy bien, un mal manejo de estas emociones pueda acarrear un bloqueo o incluso la enfermedad. Yo te pregunto, ¿has llevado bien tus emociones? Vamos a suponer, yo te quiero hacer una pregunta. Si yo te digo, escribe alguna de las situaciones y reacciones fácilmente identificadas que se producen habitualmente en la lucha y que hacen que dejes el proceso, que no creas en Dios, que te baje la fe, que de alguna manera digas, ya no tiene sentido. ¿Qué tipo de emociones, mi querida hermana, mi querido hermano, te producen todo lo contrario a un plan de Dios? Una emoción, por supuesto, mal manejada. Puede ser una curiosidad, unos celos, te producen ira, molestia. Aquí nos dicen miedo, ira, muy bien, confusión, temor, tristeza, el enojo, muy bien. ¿Qué más? Síguenos aportando, por favor. Desespero, tristeza, enojo y miedo, temor al verlos feliz, miedo, inseguridad, duda, enojo, rencor, desánimo, impotencia, venganza, envidia, desilusión, desconfianza, desánimo, soledad, indiferencia, a veces molestia, pero me controlo, soledad, desánimo, ansiedad, sentirnos enfermos, llenos de celos, tristeza y amargura, desesperación, enojo, envidia, impotencia, desilusión y bueno, ¿cuántas emociones, mi querido hermano y hermana? Dime si es cierto o no. Si no son bien llevadas, no podremos cumplir la palabra del Señor.
¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios, decía el verso 3 de Proverbios 24, construye tu casa con sabiduría y entendimiento y llena sus cuartos de conocimiento, que es el más bello tesoro. Mi querido hermano y hermana, también te lo dije. Si tú te juntas con alguien que te traiga desánimo, que te traiga tristeza, que te traiga decepción, impaciencia, que tengas ganas de suicidio porque te hagan ver que aquí no hay esperanza, que esto está terminado por completo, y no sabes manejar bien estas emociones, te harán salir del proceso. Te harán salir de lo que la palabra de Dios el día de hoy tiene para ti, de lo que hoy Dios quiere para ti. Es terrible realmente el hecho de pensar que no saber manejar una emoción, mi querido hermano y hermana, pueda llevarnos a una situación que nos lleve a tomar una mala decisión. ¿Y cuántos quizá no se han salido del ministerio, de la lucha? Porque dicen, mi cónyuge, esposo, esposa, me pidieron el divorcio, me han dicho que está embarazada, que embarazó a alguien, y yo no digo que no, son emociones muy fuertes, son cosas que desquician a cualquiera, pero lo importante, mi querido hermano y hermana, y precisamente es el tema de hoy, es que si no nos sentamos y nos detenemos a analizar nuestras emociones en la espiritualidad, será algo que sin lugar a dudas nos saque del camino. Será algo que no nos deje caminar. Por eso te digo, ¿a quién le haces caso? ¿Cómo te juntas con alguien que te habla escondidas, que te invita a hacer algo y muchas veces dicen, mira, voy a crear otro ministerio, voy a crear otro chat, otro grupo, porque aquí las cosas no están bien, o no para todos es la restauración, y cuántas cosas hacen escondidas, y ahí va uno. Mi querido hermano, mi querida hermana, si no manejamos las emociones correctamente, nos van a echar para atrás. Y las emociones mal manejadas te acaban. No es para menos que una situación devastadora, por ejemplo, una pérdida de empleo ante una crisis matrimonial, es de las cosas más terribles. El haber embarazado a una tercera persona o que esté embarazada a tu esposa no es cualquier cosa. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer cuando nos enteramos de alguna situación así para saber bien encaminar una emoción? Lo peor que uno puede hacer, y lo hemos dicho, porque hay emociones que son tristes y emociones muy contentas, alegres. Algo que hemos dicho, porque es experiencia y no es nuestro, pero es de siempre, es que primero no puedes tomar una decisión ni muy contento ni muy triste, porque nos llevarán a tomar malas decisiones. A veces muy emocionados, se nos hace fácil todo y que ganamos el mundo y decidimos erróneamente por tanta emoción. Porque decimos viva la vida, viva todo, y Dios es grande y maravilloso, ¿verdad? Y entonces podemos tomar una mala decisión. Que bueno, este sería el mejor de los casos. Pero el peor de los casos y el más recurrente es cuando alguien recibe una mala noticia, como las que ya expresé, y cómo es el no saber manejar estas emociones. Primero entonces, lo sugerible es no tomes una decisión. Porque cuando hay una mala noticia y hay un mal manejo de nuestras emociones, lo primero también es buscar culpables. ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios? Tanto que le pedí a Dios que no resultara embarazada a mi esposa.
que no embarazara a una OM, y ahí está. Esto no sirve. Dios no me escuchó. Dios a mí no me hace caso. Cuando un viernes damos un viernes de testimonios en los programas, un viernes damos testimonio de conversión y restauración matrimonial, sobre todo los de restauración matrimonial, ¿cuántas veces nos ha tocado ver que hay hermanos y hermanas que ese día se enteran de la peor noticia que pudieron haber pensado o imaginado y se hace realidad? Lo primero es no lo escuchan. Y lo primero, lejos de que te edifique un testimonio de restauración, alguien que va a platicar su proceso de conversión, su espiritualidad, nos vamos a lo humano, que es lo que hemos hablado y lo que hemos dicho, sobre todo en estos días, para quienes me hacen el favor de seguir en mis vistas, en el WhatsApp. Lo hemos comentado infinidad de veces y en estos días mucho más por los temas que hemos traído. Mi querido hermano, mi querida hermana, voy a pedirle al señor director que me ponga la lectura, porque lo primero que debes de hacer ante una emoción es seguir lo que nos dice el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 7. Porque por fe andamos, no por vista. Qué texto tan corto, pero qué amplísimo conocimiento, sabiduría nos da esta palabra. Lo dijimos en días pasados. Si tú cuando recibes una mala noticia y no sabes cómo manejar la emoción, es que si tú lo ves por la parte humana, te hará un choque tremendo y un cortocircuito tremendo en tu espiritualidad. Es un golpe al corazón, un golpe a la fe, un golpe a las esperanzas, un golpe a la lucha, un golpe a todo lo que tú crees. Y muchos dirían, creerías. En muchas ocasiones hemos hablado sobre aquellos simpáticos y simpáticas que muchas veces dicen, soy ateo gracias a Dios. Pero muchos realmente se hicieron ateos porque dejaron de creer en Dios, efectivamente, porque no creyeron en Dios. Por una emoción mal llevada. Aquí nos ha tocado en muchas ocasiones que algún hermano o hermana que se ha enterado de lo peor que podía haber pasado en su matrimonio, en su lucha, dicen, hasta aquí. La lucha no es para mí. Voy por una segunda oportunidad. O yo no tengo el sacramento. Voy a disolver mi matrimonio. Me voy a divorciar. Porque eso no fue para mí. Me equivoqué al escoger a mi esposo o a mi esposa. Siempre me dijeron que este hombre y esta mujer no eran para mí. Siempre supe que no debí de haberme casado con ella y con él. Nunca tuvimos momentos de felicidad, patatí, patatá, y de todo. Y el manejo de las emociones por la vista nos llevan a declinar en nuestros motivadores, mis queridos hermanos y hermanas. Es poco lo que hemos hablado, de verdad, sobre el mal manejo de las emociones. Hace unos días hablamos precisamente, te puse unos videos donde afortunadamente YouTube no los vio, sobre cómo es el secuestro espiritual. En este tema, yo nunca eximí ni eximo a nadie de culpa, y no digo, ay, pobrecito, pródigo y pródiga, secuestrados y pobrecitos, hay que entender toda la destrucción que hacen. No, por supuesto que no. Pero hay que trabajar en cada uno de los ataques que hacen y nos dan. Y sobre todo, estos ataques que tienen un fuerte impacto en lo emocional, en la inteligencia, en lo emotivo, en los pensamientos, en todo el dolor que nos causa. Y entendiendo paso por paso
Primero, si entendemos que por una consecuencia de pecado se le dijo no al plan de Dios, y quiero que me digan cuántos segundos vimos para que cuando alguien le dice no al plan de Dios, pudimos ver en ese programa, sin declararlo, a los cuántos segundos el demonio tomó posesión de la persona cuando reconoció a Chamuquis. Vamos a ver quién se acuerda. ¿Cuántos segundos se llevó? Ni siquiera fueron días o semanas. Una vez que dejó de reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, a los pocos segundos, ¿cuántos fueron? Vamos a ver. ¿Cuántos segundos fueron los que se llevó? Muy bien. Muy bien. Elizabeth, Marta, Miriam, Jessica, bueno. Hay quien dice 7, 6, 5 segundos, 3, casi eran 3 segundos. 3 segundos en donde cuando uno le dice no al plan de Dios, Chamuquis, como dice la palabra de Dios, está agazapado a la puerta para irse sobre del candidato, candidata, que no quiere seguir el plan de Dios. Por supuesto, empieza este secuestro y empiezan, que algo también muy importante, yo no hablo porque aunque sí lo hemos tenido, casos de posesión total de algún pródigo y que está en nuestros primeros programas, que una vez que fueron liberados, por supuesto el matrimonio se restauró, pero ¿cuántos espíritus no se apropian sin declararlo? Muerte, infidelidad, mentira, lujuria, pornografía, sexualidad desbordada, demasiadas relaciones, liviandad de pecado, libertad para pecar. Pero una vez liberados, una vez que han reconocido a nuestro Señor Jesucristo como el Señor y Salvador, se tiene que empezar a trabajar en el manejo de las emociones, porque vimos también al final del programa que el poseso se lo dijo claramente al liberador: no te librarás de mí tan fácilmente y te seguiré hasta donde vayas. En matrimonios restaurados y en muchos hermanos y hermanas que han tenido su conversión, lo hemos visto. Y yo no hablo de un poder que el enemigo pueda tener por encima de la palabra de Dios y sobre todo del poder de Dios. Pero si se hace presente, y ahí estará. Y si no sabemos manejar las emociones, si no sabemos cómo a través de una terapia, a través de un manejo con un especialista, con sacerdotes liberadores, nos será nuevamente fácil caer nuevamente en pecados, en las tentaciones que el enemigo sabe por dónde. Pero peor aún todavía, si no llegas a este paso, porque ni siquiera llegas a la liberación, porque el mal manejo de las emociones te sacó del camino. Porque olvidaste 2 Corintios capítulo 5, verso 7, que es tan corto, que a veces las palabras de Dios tan cortas se nos hacen insignificantes cuando tienen un poder tan grande y una revelación tan grande, que si realmente lo aplicáramos en nuestra vida, te aseguro que nuestros procesos serían completa y enteramente diferentes. Mi querido hermano y hermana, como te lo dije, si cualquiera de nosotros recibe algo de lo peor, y lo digo por mí, porque mi esposa me lo ha hecho ver en sus correcciones fraternas y regaños, yo soy de mecha corta, soy muy explosivo y emocionalmente me enciendo fácil y respondo cosas que no debieran de ser. Yo mismo lo reconozco. Por eso también sé que este tema, cuando lo escuché, cuando vi algunas pautas, dije, este tema es para mí, si es para mí, 1, 2, 3 puede ser para todos. Es una realidad.
¿Cuántas veces el esposo y la esposa, pródigo y pródiga, son termómetros de la fe porque manejan nuestras emociones, que es igual a qué? ¿Quién me dice? Cuando un esposo y una esposa nos dicen, mira, te amo, por supuesto me refiero a pródigos y pródigas, ¡uf! A ver, ¿en cuántos batallones estoy? En 3. Córrele los 3, gloria a Dios, bendito sea Dios, y Dios es grande y maravilloso. Y yo no digo que no lo hagas, por supuesto que sí. Hay que dar las buenas noticias y sobre todo los tierras a la vista. Pero cuando el mismo esposito, la misma esposita, nos dicen te odio y me voy a divorciar de ti, o nos da la peor noticia, oh cielos, problemas. Porque entonces en todos los chats pondremos, la lucha no es para mí, mis hermanos, yo me retiro porque Dios no me quiere, mi esposo me ha dicho esto y el otro, mis oraciones no han sido escuchadas, y perdón que te lo diga, pero sin declararlo, te carga el payaso. Y algo que venías luchando de meses, de años, se va. Sobre todo, ¿qué sucede cuando hay esposos y esposas, en los casos de hermanos y hermanas que no hay sacramento, pero que están luchando por restaurar la relación para llevarla a sacramento, y que lo hemos visto en este ministerio? Dios nos ha bendecido con casos así. Te desarman por completo y te hacen un día de la desolación, donde no hay esperanza, donde todo es un desierto y donde aquí todo se acabó, porque lo que menos hay es Dios. Porque ¿dónde está Dios? ¿Dónde se quedó Dios? Como decía el poseso, Dios no está aquí. Y entonces los pensamientos, a nuestras emociones, a ella le va mejor, a él le va mejor, a mí que me prometió llevarme a sacramento, ahora llevará a ese hombre, a esa mujer, y es verdaderamente desgarrador. Pero mi intención no es hablar de esto y desgarrarte el corazón. Es crearnos un escenario imaginario, real, pero ¿cómo realmente debemos entonces de reaccionar? La reacción debe ser, como dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 7, por fe. Lo mejor que puede pasar, mi querido hermano y hermana, es acordarte de esta cita. Y esto es como si fuera un primer auxilio, porque lo dimos en los temas de los primeros auxilios, cuando te enteras que el esposo y la esposa han embarazado o han sido embarazadas de terceras personas, cuando se han ido de casa, cuando te piden el divorcio, cuando se casan, ¿verdad? Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estabas? Cuando yo tenía muchos problemas y yo veía la ausencia de Dios, yo le preguntaba a Dios y le decía a Dios, ¿cuál era tu voluntad? Y justo me llevaba en muchas ocasiones a lo que mañana viviremos. Precisamente ahí en el monte donde donde nuestro Señor Jesucristo va a orar y es llevado en su plenitud a la humanidad, y donde le dice a su Padre, Señor, si se puede, haz que este cáliz pase, pero si es tu voluntad, aquí estamos. También la palabra de Dios nos dice, cuando van a sanar, nuestro Señor Jesucristo va a sanar, que le dice, sana por favor, creo que es mi hija, mi hijo, no me acuerdo, o intercede, y le dice, ¿crees en Dios? Y le dice, sí, creo, pero aumenta mi fe. Es ponernos en una situación, mi querido hermano, mi querida hermana, real delante de Dios y decirle, mira, Señor, estoy que no puedo. Esto para mí es un verdadero infierno sin declararlo. Y ¿por qué no decirles
lo que vamos a vivir mañana. Señor, pasa de mí este cáliz, este sufrimiento. Pero si es tu voluntad, lo voy a vivir. Y aquí lo importante, mi querido hermano y hermana, es que cuando tú estés delante de nuestro Padre, sepas oír el mensaje de Dios, en donde Dios responde: es mi voluntad porque es necesario para que puedas vivir la muerte, esa muerte de ese esposo y de esa esposa que nadie quiere hoy. La palabra de Dios lo leíamos, que claramente lo dice en el verso 9, dice: el que solo piensa en pecar se gana el título de necio y nadie los aguanta. La palabra fue escrita hace miles de años y es real hoy. Yo no aguanto a mi esposa pródiga, a mi esposo pródigo. No los quiero. Y muchos vienen y dicen: yo ya no los amo. Por supuesto, ¿quién va a amar a alguien que está buscando sacramentar un pecado? ¿Quién va a amar a alguien que está inmerso en una relación de pecado? ¿Quién va a amar a alguien que te está haciendo un daño total después de que fue la persona a quien más amaste, a quien más amas, con el que tuviste hijos, con el que tienes esperanza de tener hijos? Cuando de alguna manera hoy son tus castigadores, tu tormento. Y Dios, mi querido hermano y hermana, cuando tú estás en un momento de tribulación tan fuerte, haz como esa oración del Getsemaní, donde la misma palabra de Dios nos dice que nuestro Señor Jesucristo sudaba sangre. Imagínate esa angustia y ese dolor, ese reconocerse y decir: Señor, pues si se puede de otra forma, pero si no, aquí estoy. Pero ayuda a mi poca fe, ayúdame, porque humanamente no la voy a hacer. Y ahora yo te pregunto, y vamos a empezar con las bendiciones. En la película, cuando el liberador acepta a nuestro Señor Jesucristo como el Señor y Salvador, cuando esas emociones son bien encaminadas en la fe, cuando esas emociones no son mal encaminadas, y aunque existe un sufrimiento y un dolor y una angustia, ¿verdad? Y todos esos pensamientos contrarios, y tú empiezas a ver con la fe cuántos segundos se llevó nuestro Señor Jesucristo para someter al proceso. ¿Tú te acuerdas? Porque fíjate bien, mi querido hermano y mi querida hermana, cuando somos por fe, dominamos las emociones. Ahí está la clave. No me preguntes cómo, porque sería una receta de cocina o no sé. Los planes y la forma de trabajar de Dios son tan grandes que de alguna manera nosotros no podríamos entenderlo. Mi capacidad, yo lo he dicho con toda humildad, mi capacidad humana es tan corta que no alcanzo a dimensionar algo tan grande. Así es, 1 segundo, 7 segundos, en unos cuantos segundos, en cuanto dijo: yo creo en Jesucristo, el Señor y Salvador, el Rey del universo, el creador del cielo y de la tierra, y lo dijo así, de todo lo visible y lo invisible, que aquí te lo hemos dicho miles de veces. El que cree en todo lo visible e invisible, mi querido hermano y mi querida hermana, esa es la fe por vista. Lo que yo veo y lo que no veo. ¿Por qué? Porque Dios es el Señor de lo que no veo, de lo que también veo. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que realmente Dios quiere que veas? No el enemigo. El enemigo te hace ver la cruda realidad humana. Pero nuestro Señor Jesucristo te lleva a la realidad espiritual, en donde dice todo este sufrimiento y esta angustia. Lo que vamos a vivir el viernes, mi querido hermano y mi querida hermana, y lo dijo ayer mi esposa Clau, el herido, dice la palabra de Dios, fue por nuestra causa, por nuestra rebelión. Hasta se podían contar sus huesos cuando fue crucificado. Y en ese pensamiento del salmista, en donde miles de años atrás, puedes saber el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo cuando es llevado a cruz. Eso es impresionante. Imagínate nada más, el salmista vio 1000, 2000 años atrás el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo cuando fue llevado a cruz. Y donde dijo:
pareciera como si me atacaran, como si fueran toros de Bazán, en donde dice precisamente lo que te decía, Él fue herido por nuestra causa, por nuestra rebelión, por nuestros pecados, fue llevado a la cruz y a la muerte, pero es necesario. El problema está que cuando uno en el sufrimiento y en la angustia no bien lleva a los pies de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, todo esto, porque entonces te dicen, sí, tienes que cargar tu cruz, pero la cruz tiene un plan abundante. Tengo que cargarla en el sufrimiento y en la angustia, sí, pero la cruz no es un modelo de vida, ni es un estilo de vida de siempre estar sufriendo. Esto es algo bien complicado de entender. Dimos 4 o 5 temas sobre el llevar la cruz. La cruz, mi querido hermano y hermana, es un momento en donde nuestro Señor Jesucristo llevó ahí todo el dolor, toda la angustia, y fue clavado ahí por amor a ti, por amor a tu esposa, por amor a tu esposo, por amor a mí, por amor a mi esposa Clau, a mis hijos, a mis nietos, y menciona tú a quien quieras, por ese amor. Y entonces Él llevó ahí nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades. Hoy vamos a orar en un ratito más y vamos a prepararnos para que esta Semana Santa podamos entender ese sacrificio de amor y sea bien llevado, para que en ese tiempo que estamos viviendo ahorita de Cuaresma, de estos 40 días, vamos a ser, como lo hemos dicho ya algunos años, más pascuales que cuaresmales. 40 días nos preparamos, ¿verdad? Y ahí estamos ayunando y demás, y entonces viene el momento de sacrificio y muerte, y al tercer día nos dice la palabra, el Señor resucitó y nos trae la salvación. Nuestro Señor Jesucristo fue bajado de esa cruz para que se cumpliera todo lo que estaba escrito. Fue llevado al sepulcro, donde el sepulcro fue blanqueado, y donde veremos este domingo próximo, como nuevamente cada año lo vemos y cada día lo vemos, a esos peregrinos de Maús, tristes y desolados, donde dicen, van 3 días que se ha muerto y se acaba mi esperanza. No encontramos a Jesús, decían. Y no sabían esos caminantes de Maús que ese forastero con el que venían era nuestro Señor Jesucristo resucitado, en donde nos trae una nueva vida y empieza el tiempo pascual, en donde de muerte pasamos a vida y empieza esta Pascua florida, estas Pascuas de resurrección, en donde los 50 días, en 50 días viene el Pentecostés sobre de ti, sobre de tu esposo, de tu esposa, sobre de nosotros, y somos llenados de los dones de Dios. ¿Y para qué son los dones? Para el servicio de Dios, para que trabajes en este ministerio, para que juntos llevemos la palabra de Dios. Fíjate nada más todo lo que trae el bien manejo de las emociones, mi querida hermana y mi querido hermano, el saberlas encaminar. Aquí no te estamos diciendo par de sufrir, aquí no decimos par de sufrir. No, aquí es entender este sufrimiento, el llevarlo por fe y el decir, Señor, estoy deshecho en vida, estoy muerto en vida por tanto dolor, por todo este sufrimiento, Señor. Yo no lo quisiera llevar, pero así como en esa oración del Getsemaní, Señor, si es tu voluntad, Padre, entonces aquí estamos. Y entonces inmediatamente que el Señor te confirme y te dice, entregas todo ese dolor y sufrimiento a los pies de la cruz, en donde ya hace 2019 años que lo vamos a cumplir este viernes, mi querido hermano y hermana, el sacrificio ya fue hecho. El precio de demanda ya fue pagado en la cruz. Todas esas consecuencias de pecado que pródigos y pródigas están haciendo, ya fueron llevados a esta bendita cruz y ya no hay nada que pagar. Hicimos un tema de los cheques en blanco que precisamente es cuántas cosas el enemigo sin declararlo sigue cobrando, porque dicen es que a mi esposa, a mi esposo se lo llevan de viaje y les compran cosas y todo. ¿Y quién te dijo que ese dinero viene de Dios?
y lo hemos hablado en muchos temas, de abonos de pagos grandes, de abonos chiquitos, así es el enemigo sin declararlo. Pero lo que el enemigo no sabe es que aunque haya comprado casas y departamentos, terminarán siendo tuyos. ¿Por qué? Porque entonces Dios, en su amor y misericordia, al perdonar a pródigos y pródigas de todo lo que hayan mal obtenido, en el precio de demanda que es la cruz, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como el Señor y Salvador, cuando son llevados nuestros sufrimientos y angustias, entonces sí hay un plan de transformación y de cambio, y hay un sentido para todo esto, mi querido hermano y hermana. Porque si te quedas tan simple, tan sencillo con el mal manejo de la emoción, te lo vuelvo a decir, ya te cargó el payaso. Y aún así te lo voy a decir y lo voy a agrandar y te lo voy a decir con todo mi cariño, con todo mi amor, pero es palabra de Dios y es una palabra que el día de hoy ha sido muy fuerte. Póngame Sagradas Escrituras, señor director, por favor, porque necesitamos entender perfectamente esto. La palabra de Dios en el verso 11, estábamos leyendo Proverbios 24, y la palabra de Dios en el verso 11 y 12 dice así: haz cuanto puedas por salvar a los que van camino a la muerte, porque Dios todo lo sabe y no podrás alegar ignorancia. Si no lo haces, recibirás tu merecido. Palabra de Dios. Querido hermano y mi querida hermana, te preguntaba hace rato, ¿hay alguien en tu casa que vaya camino a la muerte? Póngame chat, señor director. Quiero ver las respuestas de mis hermanos y hermanas. ¿Hay, mi querido hermano, mi querida hermana, alguien que ubiques en tu casa que vaya camino a la muerte? Sin declararlo, ¿quién? Escríbelo. ¿Quién por sus pecados, por sus consecuencias, pueda ir camino a la muerte? Está un poco retrasado nuestro chat. Así es. Bien, Juliet. Juliet nos da la primera respuesta. Elizabeth, muy bien. Nuestros pródigos, nuestras pródigas. Sin declararlo, por supuesto. Pródigos y pródigas. Mi querido hermano y mi querida hermana, fíjate muy bien. Si aquí dice haz cuanto puedas, dime también qué santo dijo haz lo que puedas para que puedas. ¿Qué puedes? ¿Puedo orar? ¿Puedo recibir a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Puedo ponerme en conocimiento? Porque aquí dice que llena tus cuartos de conocimiento. Necesitas estudiar, mi hermana, mi hermano. Perdón que te lo diga. Y yo te lo digo, si Jesús salvando matrimonios y familias, Dios ha permitido que tengamos todo un libro a través grandísimo, a través de los programas, no es por presumirte y decir, uy, mira cuántos programas hicimos, no, es porque Dios ha permitido que tengamos todo un acervo de cultura espiritual que tú puedas estar viendo y entonces digas, ya entendí. Un testimonio de conversión, un testimonio de restauración, lo que el padre Barajas dijo. Lo que dijeron en un testimonio de conversión. De bienaventurada, bienaventurada. Yo escucho los programas de mi esposa Clau. Los preferidos de todos, yo los sé, los de tu servilleta. Pero lo que tú escuches, créeme que todas las noches le pedimos a Dios, nuestro Señor, que ahí salgan de nosotros palabras de Dios. Para ti, mi hermano y mi hermana. ¿Qué más puedes? Escríbeme, por favor, y dime, ¿qué más puedes? Puedes ofrendar, por supuesto, porque es bíblico. Todo lo que te lleva a Dios haría. Yo te pones a pensar y dices, oye, si se trata de sacar a alguien por las buenas y por las malas, porque aquí ya es humanamente hablando por las malas, porque no has querido hacerlo por las buenas, ¿verdad? ¿Sería uno capaz de hacer todo? Todo lo que vivió nuestro Señor Jesucristo es el acto de amor más grande
que pudo haber sido entregado su vida por amor a ti, a nosotros, a tu esposo y a tu esposa. Si se hubiera quedado ese jueves de Getsemaní con sus emociones y dolor, nuestro Señor Jesucristo no hubiera pasado nada. Unos apóstoles que estaban para apoyar se quedaron dormidos. Uno de sus apóstoles lo va a llevar a traición. Todo el panorama era de desaliento, pero había un propósito, que era entregar su vida por ti y por mí. Era lo que podía hacer nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué puedes hacer por salvar a tu esposo y a tu esposa? Yo te lo voy a dejar de tarea. Haz una lista, por favor, de lo que tú creas que necesitas hacer por salvar a quien va camino de muerte en tu casa. Un camino de muerte, lo voy a decir también así, es morir a las esperanzas de que tengas hijos. Mis hermanas de la dulce espera, mis hermanos que están constituidos también orando porque la esposa es pródiga y no les ha dado hijos. Bendigo a mis hermanos que casi poco nos acordamos de ellos. En donde todo eso es llevado a muerte, a una esperanza, a una promesa, a ser felices. Gracias porque lo escribes aquí, pero te lo voy a dejar de tarea. Y para eso necesitas orar y decirle: Dios, necesito que me digas, que me instruyas a través de la sabiduría. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que pueda, junto contigo, salvar a los que van camino a muerte? Seguramente habrá muchos en este momento en donde digan: José Luis, yo dejé la lucha hace tiempo. Mi esposa ya se fue. Ya hasta tienen hijos de otro lado. Buen pretexto. Pero sería quizá por quienes más tenemos que orar. Porque cayeron en un pecado mortal tan grave que agravaron, valga la redundancia, la situación. Y más cuando tienes un sacramento, porque te lo han hecho chiquito el motivo tan grande que tienes por luchar. Un sacramento donde es indivisible, irrompible, y lo único que lo puede terminar es la muerte. Haz ese listado y yo te invito para que, lejos de que sea una tarea, sea algo que tú y yo nos comprometamos y digamos: tengo que hacerlo. Porque hoy, perdón que lo diga así, si no lo haces, recibirás tu merecido. Es una palabra muy fuerte la que estamos oyendo, que yo no recuerdo, Clau, que hayamos leído esta palabra. Y yo me pregunto qué sucedería si alguien que va a dejar la lucha le digo: estás a punto de decidir algo tremendo. Porque si vas a dejar la lucha, vas a recibir tu merecido delante de Dios, porque Él lo prometió. Y qué fuerte. Yo creo que yo lo llegué a pensar cuando fui pródigo, lo llegué a creer. Me iba tan mal en muchas situaciones que yo pensé que Dios incluso me había dejado de lado, que ni el mismo Dios quería verme ya. Tanta maldad, tanta tontería, que me sentí abandonado del mismo amor de Dios. Y créeme que eso es de lo peor que puede haber. Cuando alguien se siente que de verdad, y lo digo, si aquí me estás oyendo, hermano pródigo, pródiga, o si alguien está
dejando su proceso de lucha y está viviendo una vida doble, o quien está pensando o coqueteando al pecado, lo peor que te puede suceder no es enfrentarte al diablo, es que Dios aparte de ti su amor, que Dios esté apartado de ti, porque entonces sí no tienes nada. Y sin declararlo, el enemigo se lleva segundos en ir por esas almas. No te auguro nada bueno. Sácate el pretexto que quieras, aunque se hayan divorciado, separado de ti, se hayan casado con otra persona. Si tú tienes toda la legitimidad para orar por tu matrimonio, haz cuanto puedas por salvarlo, porque van camino a la muerte. El mundo y el enemigo te hacen creer y ver y decir, son tan felices, ya hasta van a tener otro hijo, ya se van a vivir a otro lado, les va muy bien, se fueron a vivir a otra ciudad, patatí, patatá. Y el enemigo, sin declararlo, los llenó de cosas para continuar con su pecado. Tremendo. Casi no vimos quién pasó por aquí. Así que debemos de andar por fe, no por lo que vemos. Así es, Marcela. Porque si no vemos por fe, no la vamos a hacer. Te lo dije, no estamos diciendo que dejes de sufrir o no sufras. Estamos diciendo cómo hay que tener control sobre las emociones. Póngame Sagradas Escrituras, señor director. Te voy a leer 2 textos en donde habla precisamente de saber encaminar nuestra mente, nuestros pensamientos. Del libro de Romanos, capítulo 8, verso 6. Libro de Romanos, capítulo 8, verso 6 dice: la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. ¡Qué bendición! Palabra de Dios. Voy a leer el segundo, que es Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6. Dice así: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Qué tal? Tremendo, mi querido hermano, mi querida hermana. Tremendo. ¿Por qué? Porque fíjate muy bien, estamos hablando del control de las emociones. El libro de Romanos entonces dice: la mente, todo lo que hay en tu mente, puesta en la carne, es muerte. Todo lo que es carne, mi querido hermano y hermana, no son las obras ni son nada de lo que te lleva a Dios. Eso quiere decir que todo lo que tengas en tu mente que sea que no es llevado a Dios, igual a muerte. Así de simple y de sencillo, no le des vueltas. ¿Piensas dejar tu proceso? ¿Has dejado tu proceso? No estamos trabajando en la conversión, obra de carne, que es igual a llevarte a muerte. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Mi querido hermano, qué bendita palabra, es vida y paz. ¿Qué es vida? Vida es estar llenos de salud. Vida es estar delante de Dios. Vida es que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor mi Dios estará conmigo hasta el fin de los días. Vida es esto que Dios me trae, en donde mi esposo y mi esposa, pródigo y pródiga, llegan a casa y trabajamos juntos por la conversión y empieza nuestra restauración matrimonial. Y algo muy importante: paz, mi querido hermano y mi querida hermana, paz.
¿Cuántos seguramente el día de hoy no tienen paz? Esa paz no que el mundo da, sino la paz que Dios nuestro Señor nos da. El libro de Proverbios, el capítulo 3, versos 5 y 6 que acabamos de leer, nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Palabra de Dios. No te apoyes en tu propio entendimiento. Oye, es impresionante, hermanos y hermanas. Vamos a hablar aquí, para no lastimar a nadie, jupitinianos y jupitinianas, que hace mucho que no los saludamos. Saludamos a todos los hermanos y hermanas de Jupitian TV que nos hacen el favor de ver. Denle me gusta al programa, mis queridos jupitinianos y jupitinianas. Fíjate muy bien, mi querido hermano y mi querida hermana. Si tú te apoyas en tu propio entendimiento, ya te volvió a cargar el payaso. Porque tu entendimiento es, para los jupitinianos, análisis, curiosidad, observación, es que así son, profe, siempre, yo ya la conozco, yo lo conozco, profe, no cambian, y como así son, así se quedan, y entonces va a ser imposible la restauración, y tu entendimiento te dice que nunca van a dejar a la otra mujer, y tu entendimiento te hace creer que nunca van a dejar al otro hombre, y que van a estar ahí todo el tiempo, porque eso es lo que te dice tu entendimiento, porque el entendimiento va por la vista. El entendimiento va por la vista, mi querido hermano y mi querida hermana, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Espíritu es fe, mi hermano y mi hermana. La mente puesta en el espíritu es vida y paz. Mientras tú no tengas, como ya lo dijimos en el texto, ¿verdad?, que no somos por vista, sino por fe, no tendrás vida y no tendrás paz, y serán obras de carne lo que haya en ti. Confía en el Señor, dice el libro de Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6. Con todo tu corazón, no te apoyes en tu propio entendimiento, por favor. Esto es bien complicado porque dice, reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Qué difícil es reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Cuando te hablaba hace rato, cuántos esposos y esposas que nos dicen de cosas, ¿verdad? A veces reconoces más lo que dicen ellos y ellas. Ya no te quiero, te voy a divorciar, ya me casé con otra persona, a ti te odio, y todos esos pretextos y sobretextos que nos dicen pródigos y pródigas, termina reconociéndolos a ellos y a ellas. Termina siendo el termómetro de la fe del cual te hablé, y entonces si me hablan, gloria a Dios, no me hablan y ahí nos vemos, Señor Dios. Reconócele en todos tus caminos, Si no reconoces y haces a nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador, de todos tus caminos, no podremos llegar lejos, mi querida hermana y mi querido hermano. ¿Me explico? Nos vamos a ir con una promesa. Póngame promesa, señor director. Póngame promesa. Fíjate muy bien del libro de Josué, capítulo 1, versos 5 y 7. ¿Qué hora es? Bueno, mañana hoy estoy de vacaciones, por cierto. Hoy entré de vacaciones, trabajé mediodía, doy gracias a Dios y en especial pido por mis hermanos y hermanas que no tienen empleo, porque cómo me caía mal el mal manejo de mis emociones cuando alguien le daba gracias a Dios porque estaba de vacaciones, y yo decía, yo llevo 2, 3 años de vacaciones porque no tengo empleo, y a mí el comentario, lejos de edificarme por mi mal manejo de mis emociones, me caía mal y cerraba y ya no veía. Y ahí nos vemos. Yo pido a Dios nuestro Señor, mi querido hermano y hermana, que si no tienes un empleo, que estos días también sean para ti de vacaciones, que Dios te dé economía, que Dios te dé bendición, paz y tranquilidad, y puedas vivir un tiempo de bendición en estos días, y declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que vas a tener empleo. Mi hermano y mi hermana, Dios es el Dios del empleo. Tengas los años que tengas, si en tu país dicen 35, 40, 45 años es de edad laboral, no les creas. Yo entré a los 50 años a mi trabajo actual, voy para 4 años y Dios me ha bendecido grandemente. Que claro que yo quisiera estar aquí de tiempo completo, pero mientras los ofrendadores y ofrendadoras no se animen y no creen en la palabra de Dios, aquí estaremos. Pero bueno, no es momento. Y vámonos al libro de Josué, capítulo 1, versos 5
al 7. Señor director, no se esté durmiendo, por favor. Y ahí está. Dice la palabra de Dios así, mucha atención. Nadie podrá derrotarte jamás, porque yo te ayudaré. Así como ayudé a Moisés, nunca, nunca te fallaré ni te abandonaré. Pero tú debes ser fuerte y valiente, porque serás tú quien guíe al pueblo de Israel para que reciba el territorio que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que seas muy fuerte y valiente. Así podrás obedecer siempre todas las leyes que te dio mi servidor Moisés. No desobedezcas ni una sola de ellas y te irá bien por donde quiera que vayas. Mi querido hermano, mi querida hermana, esta es la palabra de Dios. Y yo creo que esta promesa de Dios, esta palabra del libro de Josué, si no estremece y emociona tus entrañas, es que no sé si no la escuchaste o no dimensionaste lo que Dios te promete el día de hoy. Termina diciendo, y te irá bien por donde quiera que vayas. A ver, póngame chat, señor director. Yo quiero preguntarte, mi querida hermana, mi querido hermano, ¿quién no quiere que le vaya bien por donde quiera que vayas? Yo te invito para que digas, yo quiero. Vamos a decir en esta noche, yo quiero. Yo te invito a que lo digas, ¿verdad? Y lo declares. ¿Quién no quiere ir por donde quiera que vayas y te vaya bien? Di, yo creo, yo quiero. Escribe o dilo en tu casa, di, yo quiero. ¿Quién no quiere, mi querido hermano, mi querida hermana, bienaventurado y bienaventurada? Fíjate qué tremenda la palabra de Dios con lo que vamos a cerrar. Dice, nadie podrá derrotarte jamás. ¿Cuántos se sienten derrotados el día de hoy? Todos los jupitinianos y jupitinianas, sin lugar a dudas. Nadie podrá derrotarte jamás, jamás. Qué tremendo que nuestras emociones el día de hoy, mal encaminadas, nos han hecho llevar a pensar que hoy estábamos derrotados. Mi querido hermano, mi querida hermana, si el día de hoy te sentías derrotado, déjame decirte que aquí hay una palabra de Dios tremenda y bendita para tus emociones, para el bien manejo de tus emociones. Dios el día de hoy te dice, nadie podrá derrotarte jamás. Qué bendita palabra. ¿Por qué dice la palabra? El mismo Dios te dice, porque yo te ayudaré. Así como ayudé a Moisés, imagínate, la palabra de Dios esta es tremenda. A mí se me estremece hasta la piel, mi querido hermano y hermana. Imagínate todo lo que tú y yo, si nosotros nos imaginamos, ese Dios que dividió el mar en dos para que pasaran ahí el pueblo, su pueblo lo dividió en dos, ese poder para dividir el mar. Ese Dios que mandó plagas para destruir a todos los que estaban en contra, ¿verdad? Y favorecían al faraón y eran del faraón y no eran de Dios porque no quisieron entender. Todos aquellos que quisieron hacer cautivos al pueblo de Israel, mi querido hermano, mi querida hermana, y que hoy te hacen cautivos. Ese mismo Dios que acompañó a Moisés, donde lo llevaron ahí hasta después de 40 años a ver la tierra prometida, es el mismo Dios. Escúchame muy bien. Es el mismo Dios que hoy te dice, así como ayudé a Moisés, nunca te fallaré ni te abandonaré. ¿Quién se sentía el día de hoy abandonado por Dios? ¿Quién se sentía que Dios le falló, mi querido hermano, mi querida hermana? No, los sentimientos, los pensamientos y las emociones y los engaños del maldito nos hicieron pensar que Dios nos había fallado, que Dios no estaba a favor de nosotros, mi querida hermana, mi querido hermano. Pero hay una condición, tú debes de ser fuerte y valiente. Fíjate muy bien porque lo va a decir 2 veces la escritura, dice, pero tú debes ser fuerte y valiente. Esto es,
Ser fuerte y valiente es que aunque la emoción sea muy fuerte, aunque la emoción sea terrible de dolor y de sufrimiento, sé fuerte, mi querida hermana. Sé fuerte, mi querido hermano. Seamos fuertes y valientes, porque serás tú quien guía al pueblo de Israel para que reciba el territorio que les prometió. ¿Qué te prometió Dios? Te prometió tu restauración matrimonial, te prometió hijos, te prometió una economía, te prometió una salud, te prometió un hogar restaurado. ¿Qué te prometió Dios? No sabes qué te prometió, yo te lo digo, te prometió tu restauración matrimonial, porque Jesús está salvando matrimonios y familias. Te prometió un matrimonio como Dios quiere, como tú lo anhelas y todavía mucho más. Te prometió un empleo, te prometió economía, te prometió salud, todo lo que tú anhelas, todos los anhelos de tu corazón, que tú los pongas delante de Dios, ahí estarán. Y fíjate muy bien, Dios te dará el liderazgo, que porque tú eres quien guiará al pueblo de Israel. ¿Quién es el pueblo de Israel? Es tu casa. Tu casa es el pueblo de Israel, mi querido hermano y mi querida hermana, al que te dará ese territorio que te prometió, ese lugar, esa tierra nueva. No en la tierra que el día de hoy estás, en donde nadie quiere esa esposa terrible, perdón que así lo diga, ese esposo terrible, nadie los quiere hoy, por supuesto. Los has dejado de amar, claro, ¿quién va a amar a alguien así? Pero cuando Dios entonces viene, mi querido hermano y mi querida hermana, y tú lo aceptas y bien manejas esas emociones, ¿verdad? Entonces Dios te hace ver el verdadero amor, el que nunca se fue, el que las emociones te hicieron creer y pensar que no estaban ahí, en donde el mundo te distrajo y te hicieron pensar y te hicieron entrar en una zona de confort, que ese es el tema siguiente, las terribles zonas de confort que te llevan a la muerte. Una zona de confort es aquí me la vivo, me voy al antro, me voy al vicio de repente, me voy a bailar, me la llevo tranquilo, mi trabajo a mi casa, oración, y llevas una vida de confort donde no haces nada más. Una zona de confort es cuando tú incluso ni siquiera ofrendas, porque se me hace más cómodo no ofrendar ni dar de mí sobre una promesa bíblica al estar así. ¿Para qué me complico? ¿Para qué voy a dar un dinero y para lo que sea? El no ofrendar es una zona de confort, mi querido hermano, mi querida hermana. El no ir a la iglesia, el no escuchar los programas. Ay, qué flojera. Ay, qué situación. ¿Por qué? Porque prefiero estar en mi comodidad. Pero mi querido hermano y hermana, aquí la palabra de Dios dice, porque serás tú quien guíe. Imagínate, yo te lo he dicho, hoy predicamos al mundo, este evangelio, esta palabra de Dios, perdón, que estoy llevando, el día de hoy llega a todo el mundo. Lo que tú estás escribiendo, escúchame muy bien, lo que tú estás escribiendo lleva a todo el mundo. Ese amén esperanzador, ese quien dice ahorita, te amo, Señor, te lo lleva al mundo. Alguien que va a leer y va a decir, wow, aquí está Alonso que dice que ama a Dios, que quiere a Dios y que ama a su esposa, y ese todo tan solo escrito va a llevar de ilusión y de esperanza a todo aquel que lea la palabra de Dios y va a decir, wow, aquí sí Dios en mis hermanos y hermanas está y aquí vive y existe. Pero te lo vuelve a decir en el verso 7 y dice, solo te pido que seas muy fuerte y valiente. Anteriormente dice, pero tú debes ser fuerte y valiente. Y en el verso 7, póngamelo de nuevo, señor director, para que vean mis hermanos y hermanas el texto. Fíjate muy bien, dice muy valiente, dice muy valiente, porque sí tiene que ser. Fíjate bien, lo voy aquí dice el verso 8, dice, aquí, vamos a aumentarlo, ahí está, dice, pero tú debes ser fuerte y valiente. Pero más adelante en el verso 7, perdón, en el 6, dice, en el verso 7 dice, solo te pido que seas muy fuerte y valiente. O sea, si antes sí, Dios te dijo, sea valiente y fuerte, ahora te dice, sé muy valiente. Esto quiere decir que conforme vayas avanzando, tendremos que ser todavía mucho más fuertes y valientes y con un total y total dominio de nuestras emociones. Así podrás obedecer siempre todas las leyes que te dio mi servidor Moisés. Mi querido hermano, mi querida hermana, con esto nos despedimos y es una bendición. No desobedezcas ni una de ellas, ni una sola de ellas. Y fíjate muy bien, amplío esto. Mi querido hermano y mi querida hermana, si esta palabra no la entiendes o se te hace chiquita, perdón, pero quiero que te quedes con esto y aquí le pido al Santo Espíritu de Dios
para que haga sentir tus entrañas, porque no es mi palabra, es la palabra de Dios, en donde dice, y te irá bien por donde quiera que vayas, y te irá bien por donde quiera que vayas. Mi querido hermano, mi querida hermana, esta no es palabra mía, es la palabra y promesa de Dios. Qué bendita palabra. Dios nos llevó la semana pasada, mi querido hermano y hermana, a entender la espiritualidad a través precisamente del secuestro espiritual, de cómo el enemigo trabaja. Pero la palabra de Dios el día de hoy, lo que yo te he querido traer es esto más profundo, mucho más grande. Dios nos quiere llevar a más y nuevas dimensiones de fe, a un camino nuevo, diferente. Este camino donde Dios te dice, hey, aquí las emociones ya no viajan con nosotros, las emociones mal encaminadas ya no nos acompañan, las emociones que nos han hecho que nos caigamos, que seamos mediocres, que vivamos zonas de confort, aquí se quedan, ya no vienen, porque ahora Dios nuestro Señor te lleva a ti y a mí a esta parte, mi querido hermano y hermana, en donde Dios nos dice que somos llevados precisamente a nuevas dimensiones de fe y donde Dios hará que a donde tú y yo vayamos nos irá bien. A donde vayas, mi querida hermana, mi querido hermano, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Maneja bien tus emociones. Estamos viviendo, te lo vuelvo a decir, este tiempo de fe, esta época de fe, este momento en donde nuestro Señor Jesucristo el día de mañana reconocerá en el Getsemaní, ¿verdad?, su humanidad y dirá, Señor, aquí está mi humanidad, aquí está mi debilidad. Pero Padre Dios, si es tu voluntad, aquí estoy, Señor. Y Dios te dice, tienes que ir a dejar a la cruz del Mesías, del que trae la esperanza, de la promesa, todas tus promesas, todas tus palabras, todo sufrimiento, todo lo que tengas. Esta Semana Santa, mi querido hermano y mi querida hermana, como los años anteriores lo hemos hecho, la tenemos que vivir de manera diferente. Es que cuando tú vayas el día de mañana y veas cómo es el lavatorio de pies, agarres y digas, qué soberbias tengo, que he puesto que no he sido humilde delante de Dios y tengo que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa noche, el día de mañana, nuestro Señor Jesucristo y tú y yo estaremos orando y le diremos, Señor, aquí está mi humanidad. Si es tu voluntad que pase de nosotros este cáliz, pero no sabemos la respuesta. La respuesta de Dios es que nos entiende, que nos comprende, pero que es necesario. Ya no tú y yo que vivamos la cruz, porque la cruz ya fue llevada. Y este momento, como ya te lo dije, en donde nosotros llevamos la cruz de nuestros sufrimientos, mis queridos hermanos y hermanas, se la entregamos a nuestro Señor Jesucristo, que este viernes, 2019 años atrás, por amor a ti, a tu pródigo y a tu pródiga, descendió a los infiernos después de su muerte, a través de esa pasión que Dios dio por vida, a través de esa pasión de decir, te tengo tal amor, te tengo tal pasión, esa pasión que Dios te pide a ti, mi hermana y mi hermano, de decir, yo tengo pasión por hacer las cosas, yo tengo pasión por sacar de la muerte a mi pródigo y a mi pródiga. Y de esa forma, mi querido hermano, mi querida hermana, seas llevado, no solo tú, sino tu casa, los tuyos, a salvación. Así que benditos momentos que estamos viviendo, mi hermano y mi hermana, en donde la espiritualidad se queda de lado, en donde los pensamientos, ¿verdad?, que son mal encaminados, se quedan de lado, no van. Lejos de que tengamos un miedo de pensar y decir que si tú no luchas, porque así lo dijo la palabra de Dios, que si tú no luchas porque el que va camino a la muerte,
te tocará tu merecido. Hoy le tenemos que decir, Señor, mi merecido es la salvación. Señor, mi merecido es que a donde yo vaya, dile al Señor, Señor, mi merecido es que a donde yo vaya, donde yo camine, me va a ir bien, porque yo sigo tus planes, porque yo ofrendo, porque yo trabajo para ti, porque yo doy de sí, Señor, yo doy de mí, Señor. Dile en esta noche al Señor, Señor, Padre Dios, yo tengo lo que Dios dice que tengo y yo soy lo que Dios dice que soy, no lo que el mundo dice, no lo que mi pródigo y mi pródiga me dicen, no lo que la gente contraria me dice. Yo tengo este amor de Dios, yo tengo estas promesas y no desobedezco a Dios y yo creo y confío en Dios y me irá bien por donde quiera que vaya. Dile al Señor, me irá bien por donde quiera que vaya. Hoy tenemos que creerle a Dios nuestro Señor y decirle, me va bien por donde quiera que vaya. Vamos a ponerlo aquí, te invito a que lo digas. Y lo pongamos. Y me irá bien por donde quiera que vaya. Ese es mi merecido. Ese es lo que Dios me prometió, mi querido hermano, mi querida hermana. Eso es lo que Dios nos promete a ti y a mí en esta noche. Así que emociones mal encaminadas, no me vas a secuestrar ni vas a hacer de mí nada contrario al plan de Dios. Porque hoy tú, mi hermano y mi hermana, hemos ganado. Porque el día de hoy Dios nos ha traído esta esperanza de amor, de misericordia tan grande, que esta precisamente Semana Santa viviremos y experimentaremos un amor tan grande de Dios, en donde digamos, bendito Dios que murió por mí, bendito Dios que va a morir por mí, donde ya no tengo yo que sufrir, donde tengo que llevar mis angustias, mis enfermedades y todo, porque ya lo hizo mi Señor Jesucristo, porque ya lo he aceptado como mi Señor y Salvador. Hay una tarea pendiente que tienes que hacer. Escucha nuevamente el programa, yo no lo voy a decir ahorita porque quiero que escuches el programa y vamos a vernos la próxima vez, esperemos que mañana, y necesitas hacer tu tarea. Haz tu tarea y escribe lo que te pedí, porque es un ejercicio para ti. Es un ejercicio en donde tú digas, esto y esto tengo que hacerlo, lo voy a hacer, lo voy a poner delante de Dios y aquí está. Mi querido hermano, mi querida hermana, nos irá bien por donde quiera que vayamos, porque la palabra de Dios hoy lo promete. Pero no dejemos de lado que quien abandona el camino y la promesa de Dios tendrá que ser responsable de sus actos y recibirá su merecido. Así que mejor nos quedamos con que nos irá bien por donde quiera que vayamos. Gracias a todos mis hermanos y hermanas que nos han hecho favor de ofrendar. Gracias de verdad porque crees en la palabra de Dios. Yo le pido a Dios nuestro Señor que nuestros hermanos y hermanas que en esta quincena nos han hecho favor de bendecir con su ofrenda, lo vuelvan a hacer, por favor. Quienes no lo han hecho más bien y ya han ofrendado, ayúdanos por favor. Hoy necesitamos de tu ofrenda para seguir creciendo, porque necesitamos comprar equipos, porque necesitamos mantener el sueldo de mi esposa Clau. No estamos pasando ahorita, hay muchos gastos del ministerio, de muchas cosas, hay muchos planes que no hemos podido llevar a cabo, así que yo te invito a que ofrendes, mi querido hermano, mi querida hermana. Nelly, Dios te bendice, me da gusto saludarte. Si no sabes cómo ofrendar, envíame un mail a joseluissalazarpp@hotmail.com. Dime quiero ofrendar y yo con todo gusto te digo. Vámonos, mi querido hermano, vámonos, mi querida hermana, la gloria es del Señor y espero que el día de hoy te vayas más que contento, más que feliz, porque la palabra del Señor ha sido una realidad y el día de mañana es una gran noche donde acompañaremos a nuestro Señor Jesucristo y entregaremos todo nuestro dolor, todo nuestro sufrimiento, y ahí lo llevará a cruz y a muerte nuestro Señor Jesús y diremos, este es asunto de Dios. Yo manejo mis emociones de la mejor manera delante de Dios y este manejo bien encaminado de mis emociones me hace fuerte y valiente y ahí estoy delante de Dios. Buenas noches a todos, a todas, que Dios te bendiga. Gracias.
Bien, me están diciendo que la oración, cierto, vamos a orar y vamos a decirle, Padre Dios y Padre bueno, Señor, en esta noche, Padre, hemos visto, Señor, el control de nuestras emociones, Padre Dios. Hemos visto la importancia, Señor, de que las emociones bien manejadas nos llevan a bendición y no a perdición. Padre, todas las emociones y pensamientos que tenemos, que siempre vayan bien encaminados a todo lo que tú nos quieres llevar. Yo te pido por mi hermana, mi hermano que me está escuchando, por mí, Señor, que estamos escuchando este programa, Padre Dios, para que por favor nos des la sabiduría, Señor, para poder encaminar nuestros hogares y nuestras casas como debieran de ser. Padre Dios, haznos entender y comprender, y que en esta lucha, Señor, en este trabajo que cada uno haremos de análisis, Señor, en donde deberemos de entender y comprender y decir, Señor, esta emoción me gana, esta emoción es más fuerte que mí, esta emoción me ha hecho que yo decaiga en la fe, esta emoción me ha hecho creer y pensar que no me voy a restaurar. Padre Dios, que el ejercicio que haga mi hermano, mi hermana, que haga yo, Señor, y detectemos esas emociones, Padre, la vamos a llevar a ese altar de los sacrificios que hemos hablado, Padre, en donde tú hablaste, Señor, en el tabernáculo de Moisés, en donde se da muerte, Padre Dios. Yo te pido por mi hermana y mi hermana, mi hermano y mi hermana, Señor, haz que en esta noche sean tocados, Padre, grandemente en el amor, en la misericordia, Señor, en donde de verdad lo creamos y nuestro pensamiento, Señor, esté encaminado a decir, yo a donde vaya me va bien, porque no soy por vista, sino soy por fe. Yo soy llevado por fe, y en esa fe yo le creo a Dios. Yo creo todo lo que me dice Dios, todo lo que Dios en su palabra me ha dicho, yo lo creo por completo. Padre Dios, bendícenos en esta noche a todos los que hemos escuchado este programa. En especial te pido por quienes, Padre Dios, lo están escuchando también conflictuados o con problemas, o que habían decidido salirse, Señor, o que no veían ningún sentido a este proceso, Padre. El día de hoy, Señor, te pido por ellas y ellas, rescátalos, Padre Dios, rescata de mis hermanos y hermanas, Señor, esas malas decisiones, y tráelos de vuelta a casa, donde traerás a su esposo y a su esposa con bien y de regreso, Padre Dios. Haz que esta noche, Señor, y que esta bendición de tu palabra, no la mía, Señor, ni la de mis hermanos y hermanos, sino tu palabra, Señor, sea una realidad, Padre Dios. Y que esta Semana Santa, Señor, entendamos y comprendamos en una mayor muestra de amor, Señor, lo que es tu muerte, tu pasión, Señor, el que tú desciendas a los infiernos y venzas al enemigo, Señor, y entonces regresas a la diestra del Padre, donde ahí tú nos vas a poner, Señor, por tu amor y tu salvación, Padre Dios. Todo esto, Señor, te lo pedimos, te lo suplicamos y lo creemos todos los que estamos aquí, Señor, por el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo te invito, mi hermano y mi hermana, que si tú has orado conmigo y le has dicho al Señor, sí, Señor, aquí estamos, ayúdanos, Padre, a hacer estas emociones, a ponerlas delante de ti, y que sean llevadas a muerte en nosotros, Señor. Lo declaramos y decimos amén, amén y amén. Cantar el Señor un canto de gozo,
Le diré por siempre maravilloso, maravilloso, digno de todo honor. Canto de gozo, cantaré al Señor un canto de gozo. Le diré por siempre maravilloso, maravilloso, digno de todo honor. Gritaré, cantaré con júbilo y poder. Cantaré, alabaré y me gozaré. Gritaré, cantaré con júbilo y poder. Cantaré, alabaré y me gozaré. Canto de gozo, cantaré al Señor un canto de gozo. Le diré por siempre maravilloso, maravilloso, digno de todo honor. Canto de gozo, cantaré al Señor un canto de gozo. Le diré por siempre maravilloso, maravilloso, digno de todo honor. Gritaré, cantaré con júbilo y poder. Saltaré, alabaré y me gozaré. Andaré, gritaré, cantaré con júbilo y poder. Danzaré, gritaré, saltaré, alabaré y me gozaré. Saltaré, alabaré y me gozaré. Saltaré, alabaré, me gozaré. Me gozaré. Te alabaré. Me gozaré.